Bienvenidos a un episodio más de Tierra Movida. En el episodio de hoy converso con Camilo Montoya. Camilo nació en Colombia y migró a los 10 años con su familia. Él viene hoy a contarnos cómo vivió la migración siendo un niño, cuáles fueron sus miedos más grandes y qué es lo que más ha disfrutado de vivir en Canadá. Bienvenido, Camilo, a los micrófonos de Tierra Movida. Hola Catalina, gracias y hola a todos. Cuéntame, ¿qué recuerdas de tu vida en Colombia? ¿Cómo era la vida de Camilo pequeñito en Colombia? Sí, de verdad yo creo que recuerdo mucho y en algunas maneras es una memoria casi que dividida en el sentido de que tengo memoria muy sólida de cómo y qué era Colombia como niño y después tengo una memoria muy sólida de esos primeros años en Canadá. En términos de lo que me acuerdo de Colombia, obviamente cosas cotidianas como el colegio, nuestra casa, el vecindario, mi familia, las amistades también, em, y varios sitios alrededor de Colombia donde teníamos familia o íbamos de vacaciones. Me acuerdo mucho de Medellín, de De allá Salento, vivíamos. de allá eres, ¿sí? Ujú. Soy en sí de Pereira, de alrededor de Pereira, pero mi familia, la familia de mi papá es de Medellín, la familia de mi mamá es de Tuluá, cerca a Cali. Entonces me acuerdo mucho de Medellín más que todo, porque allá íbamos para vacaciones de colegio, de Semana Santa, a visitar a las tías. Ujú. Y también me acuerdo mucho del terreno del campo colombiano. Era una casa campestre en el eje cafetero y tengo ese color verde oscuro tan rico de, de los arbustos de café. Y eso es algo que recuerdo, como los paisajes, sí, y la Ok. comida. Cuéntame cómo te enteraste que venías para Canadá, cómo te contaron a ti y a tu hermano, tus papás, cómo viviste eso, cómo lo procesaste a esa edad. Sí, es una memoria tan vívida que en sí creo que yo mismo he evolucionado a ser más vívida de lo que fue. Ujú. Pero me acuerdo que fue regresando de un colegio por una semana, fui a parte de una trupa de Boy Scouts en Colombia a través de mi colegio y fue regresando del primer viaje de camping con ese grupo que mis papás entraron a mi cuarto después del paseo a contarme, ya le habían contado a mi hermano, contarme que nos íbamos en enero y nos íbamos para Canadá. Me acuerdo que fue más como un shock y sorpresa en el momento. Mi memoria también, me acuerdo que tenemos visita, no sé si no sé si sí tenemos visita o no, pero me acuerdo como que ese, un aspecto de estar en mi hogar, pero estar a la vez, no poder reaccionar en la manera en la que de pronto se daría a una noticia como esa de uno siendo niño. Me acuerdo que había un aspecto que controlaba un poco a la reacción que tuve y fue una reacción más de shock y calma externa. Y Déjame te sí, pregunto ahí algo. Fue informativo, o sea, el comentario de los papás fue, Camilo, nos vamos a Canadá. O en algún momento hubo como un, ¿qué te parece si probamos irnos a otro país? Hemos pensado, como abonando el terreno, o fue de una vez la noticia. no, fue una de las noticias, fue Mm. informativo y a la vez fue algo que no, así haya causado shock, no me acuerdo que me haya sorprendido porque antes de la decisión de todos irnos para Canadá, mi papá había pasado un año en Nueva Zelanda estudiando inglés, pero también con la posibilidad de que nosotros íbamos a ir a vivir a Nueva Zelanda. Entonces la idea y la acción ya se había tomado en algunas maneras. Mi papá regresó a Colombia por solo unos meses y después fue que tomaron la decisión que no, todos juntos nos vamos para Canadá. Ya rondaba en la atmósfera esta sensación de que mis papás están buscando un cambio y en cualquier momento va a llegar. Esa interacción con tu hermano, ¿cómo fue? ¿Tu hermano es menor o es mayor? Es menor, Ok, le entonces llevo 2 años, sí. tú fuiste apoyo de él. Pues normalmente el hermano mayor es más, ¿no? Como el apoyo. ¿Y cómo Sí. recuerdas que lo vivió él también o estaba muy pequeño? Yo creo que él tenía 8 años cuando nos mudamos.
Y me acuerdo mucho compartiendo la tristeza los días y el día antes de que nos fuimos y también la sorpresa ya regresando, o ya no regresando porque fue nuestra primera vez en Norteamérica, pero sí, me siento que la experiencia de tristeza y de despedida fue muy compartida Ujú. porque teníamos los mismos amigos por donde vivíamos, en el colegio, y también primero llegamos a Estados Unidos y después fue que cruzamos la frontera a Canadá, pero fue en pleno invierno, esto fue en enero, Wow. y fue enero 2003, un año en que cayó mucha, mucha nieve, nunca habíamos visto nieve antes, entonces esa experiencia de ver la nieve por la primera vez, jugar en la nieve, como sentir ese frío, se le congela a uno el pelo, fue algo que los dos compartimos y me acuerdo como apoyo, pero am, a la vez disfruto Ok. como compartido, sí. Ok, hace tal vez un episodio anterior, por aquí pasó otro migrante que nos contó que él había migrado, como tú me acabas de decir, cruzó la frontera, llegó a Estados Unidos y cruzó la frontera más o menos como por el mismo año en el que tú me acabas de decir. ¿Qué recuerdas de cómo fue eso? ¿Qué veías siendo un niño? Porque bueno, ya escucharás tú, si tienes la oportunidad, la historia de él, pero fue como toda una aventura lo que él vivió ahí en ese cruce de frontera, como en una casa que se quedaban y que era monjas o algo religiosas. ¿Fue algo similar? Sí, y en sí no tengo una memoria siendo corriente de todo lo que pasó, pero tengo es más momentos que casi Ujú. que capturado de alguna manera, pero me acuerdo y fue tantas novedades que a la vez es como, creo que es demasiado para poder recordar y procesar, pero cosas que me acuerdo es los primeros, mi abuela vivía en New Jersey, entonces los primeros días yendo a Nueva York a conocer esa ciudad, nunca había estado en una ciudad en Colombia, fui a Bogotá una vez, o sea, yo nunca había estado en una ciudad de ese gran tamaño y Ujú. sonido y, y con el frío, con el invierno, cosas que me acuerdo es mi primera bufanda, los guantes que usé, las chaquetas que nos compraron y mi mamá. ah, Siendo una madre tan buena, ella empacó ropa de invierno para mi hermano, para Santiago y para mí, pero no para ella. Entonces, en esos primeros días de frío, nosotros tenemos buzos, nos compraron chaqueta, nos compraron bufanda, pero yo me acuerdo que mi mamá tenía una chaqueta de cuero que se usaba en Colombia y eso, la ropa, me acuerdo de eso, me acuerdo de la manejada de New Jersey a Buffalo, porque Ujú. salimos súper temprano en la mañana para llegar a alguna hora, para estar como en la oficina a la hora que abría, y me acuerdo que fue un amigo de mi abuela que nos manejó y creo que sale siendo un viaje de casi 4, 5 horas. Yo me acuerdo que era como entre dormido y la despertada. En Búfalo llegamos a un shelter, creo que se llama Vive la Casa. Ujú, el No mismo sé si sitio que nos contó qué sí, coincidencia. y de ahí me acuerdo, no es tanto memorias, digamos, que fueron a través de mi lente y experiencia, pero las memorias que tengo son más que todas las de mi mamá o como Ujú. ella, su experiencia de llegar a ese shelter, porque nosotros en Colombia en la vida habíamos pasado por un sitio de asilo así, o sea, no, fue un gran como shock para la experiencia de migrante y también el cambio en varias maneras, el cambio de estatus, el cambio de clase que viene con salir de Colombia Es o cierto. para nosotros. Es cierto. Sí. Y vamos como a las cositas pequeñas que son las que a mí me gustan tanto, Ujú. porque al final son las que hacen rica o diferente o valiosa la experiencia, ¿verdad? Cuando estaban haciendo maleta, cuando el desapego es muy bravo, o sea, de verdad uno desapegarse no solamente de las personas, sino pues de las cosas. Y con la mente de niño, yo tengo tres hijos y pues el tema de mis juguetes o mis libros o uno como adulto, digamos que puede decir, ¿para qué te vas a llevar esa muñeca? No la vamos a necesitar.
pero obviamente en la mente de un niño, un juguete, un libro, una cobija, no sé, representa como inclusive seguridad, me atrevería yo a decir. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Te pudiste traer tus cositas? ¿Se te quedó todo allá? ¿Tuviste algún conflicto? ¿O la verdad fue eso, pasó a un segundo y tercer plano? A ver, es una mezcla, porque sí, puede traer algunas cosas y de verdad es que también teniendo familias grandes en Colombia también pudimos guardar Ujú. varias cosas de lo que me acuerdo y yo fui un niño que fui muy apegado a mis cosas. Yo es sí algo un poco chistoso de pensar, pero como niño yo coleccionaba, fui muy aficionado de figuras religiosas y Ujú. coleccionaba estatuicas de santos, de la Virgen, o sea, mi cuarto era así, muñecos, pero también casi que mausoleo. Am, y todo eso fueron cosas que yo sé que me dio dificultad dejar, pero las tuve que dejar porque son cosas delicadas y la vida ha cambiado, o sea, no creo que las veo de la misma manera ahora. Pero también dejé con mis tías, que fueron las que me dieron ese interés y a la iglesia y a las imágenes de iglesia en términos de cosas que sí traje. Tengo un oso, le digo la osita, que me dio mi tía, una de mis tías que quiero mucho. Y eso, la osita vino con nosotros. Am, Algunos libros, me acuerdo, había un libro que me acuerdo en particular, se llamaba El Quinto Viaje, y me lo dio una amiga del colegio de despedida. Esto fue también en la época de los 10 años, cuando yo ya apenas estaba empezando a leer yo mismo. Entonces fue un libro que yo sé que vino conmigo a través del paseo y me lo leí a través del paseo. En términos de cosas que trajimos, hay algo que no necesariamente lo trajimos, pero lo creé en el proceso. Ajá. Nosotros salimos de Colombia en enero y el cumpleaños de mi hermano es en febrero. Y a través de ese viaje, mi mamá me ayudó a hacerle un muñeco a Santiago. Santiago es mi hermano, él nunca fue mucho de muñecos, así fue más yo, pero creo que fue manera para mí de hacer algo y procesar. Siempre he sido alguien que crea, le gusta Ujú. crear con las manos, cosas manuales. Y aprendí con ayuda de mi mamá a coserle tela y cosas para hacer este muñeco que salió usando Pepe y sé que él todavía lo tiene hoy. Entonces, algunas cositas sí vinieron con nosotros y también podemos crear cosas y como apegarnos a cosas en el camino. Bueno, volvamos entonces ya a esos primeros días en Canadá. Llegaron a ese invierno fuerte a Toronto, me imagino yo, bueno, Ontario. Ujú. Entraron por Buffalo. Em, ¿Qué recuerdas de esos primeros días o de esas primeras semanas te- que veías de la gran ciudad? Estaban en Toronto. ¿Qué pensabas del clima, la nieve, ¿no? Yo vi en mis hijos cuando llegamos acá que ellos, sobre todo las más pequeñas, disfrutaban la nieve sin ningún, ¿sabes? Sin ningún problema. ¿Cómo viviste esos primeros días, Camilo? Cuéntanos un poco. Sí, en sí mencionaste la nieve y esa es la primera imagen que me viene cuando pienso los primeros días, es tanta nieve. Nosotros llegamos, como te conté, a Buffalo primero, estuvimos allá por ahí una semana, después cruzamos la frontera para estar en Fort Erie, que es una ciudad al sur de Ontario. Estuvimos creo que otra semana, como 10 días allá, mientras esperábamos para tener un apartamento, un shelter en Toronto. Entonces, similar como la memoria de salir del país, tengo escenas muy vívidas o muy vibrantes que me acuerdo de esos primeros días. Algunas es el primer muñeco de nieve que hicimos mi hermano y yo, y jugando en no sé, las montañas de nieve, los bancos de nieve que se forman cuando limpian las carreteras Ajá. y cosas que uno se sube y se hunde porque pues es nieve. Am, Me acuerdo tanto de eso, también me acuerdo en esos primeros días, en sí, esto fue en Búfalo, caminando por ahí los 15 20 minutos a la biblioteca para usar el computador. Y esas caminatas, me las acuerdo porque eran caminatas sabiendo que íbamos a usar el computador, que era la forma en la que me comunicaba con mis amigos del colegio por MSN en la época. También me acuerdo mucho de aspectos de
no necesariamente de comida o comidas en particulares que tuve, pero el olor de cereal es algo que se me viene muy fuerte en esos Mm, primeros días, porque mientras estuvimos en tránsito y esperando a tener un sitio más permanente, ese era el desayuno. Era cereal por las mañanas, no fue algo con lo que mi hermano y yo, digamos, nos crecimos de manera regular comiendo cereales, pero en esa época sí. Y ya llegando a Toronto, las primeras memorias que tengo son, llegamos al centro, a la estación de bus, que es al lado de la estación de tren ujú. principal, y el shelter donde nos quedamos, bueno, fue una casa, parte de Romero House, que es un shelter en Toronto, al oeste de la ciudad. Y me acuerdo tanto de la primera manejada en taxi, creo que fue para llegar al shelter y pasando por el barrio chino, por Chinatown, como Ajá. esas imágenes son casi en mi memoria imágenes de película, como las mostraron en una película, pero las imágenes de las luces brillando con caracteres chinos que yo no comprendo, hoy en día no lo hablo, pero sí, es como casi un montaje de películas en diferentes escenas que me acuerdo, así están las memorias. Déjame compartirte una cosa. Yo creo que los papás, y creo más que los papás latinos, tenemos como esa costumbre, aunque cada vez menos, de no mostrar debilidad ante los hijos, ¿verdad? O sea, los papás somos fuertes, somos robles, a nosotros no nos pasa nada, toca, no se puede llorar porque los niños se asustan y todo este tema. ¿Tú qué recuerdas de ver, o sea, cómo veías tú a tus papás lidiando esos primeros meses, esas primeras semanas, pues en la conseguida de trabajo, dónde vamos a vivir, cómo es la matriculada en el colegio, en las escuelas? ¿Cómo recuerdas tú haber visto a tus papás como arrancando esa nueva vida aquí en este país? Sí, fue un gran cambio, como para todos migrantes. Am, pero mis memorias de mis papás son en algunas maneras casi que representación de las emociones del momento, de esa experiencia. Yo sé que para en sí la experiencia de ambos, de mi papá y de mi mamá, fue muy diferente. También su actitud a ir, a salir de Colombia y llegar a Canadá fue diferente. Yo sé que eso fue algo que mi papá veía más como necesidad para el momento y para nuestro futuro. Y aunque mi mamá también apreciaba eso, yo sé que ella no quería irse de Colombia. Y eso llegando a un país en el que mi papá había estudiado inglés, él vive en Nueva Zelanda casi que un año antes, él manejaba el idioma, mi mamá no. Entonces yo me acuerdo mucho de las diferencias en cómo ellos pudieron manejar situaciones y a- al simple nivel de comunicación. Yo me acuerdo que mi Mm, papá yo lo veía más como tú describiste, como esta figura de casi que pues de fortaleza, de coraje, de capacidad en esos primeros años, más que todo también sí, él era la cabeza de familia. Y, y me acuerdo también muchas memorias de sintiendo más como identificación al nivel sentimental y emocional con mi mamá, porque era ese nivel de tristeza, de, de pérdida sí, que de se duelo, es un siente, duelo muy de duelo. grande. Sí, Mm, entonces ahí tenía como esa identificación y a través de esos primeros años, porque el ajuste no es solo el primer año ni los primeros meses, pero los primeros años y sigue de muchas otras maneras. mm, am, también tuve la oportunidad de ver cómo a través de la situación y el nuevo contexto social, mi mamá tomó tuvo y tomó como más control sobre la situación, sobre nosotros también y pues la familia. A través, mis papás se divorciaron después de 2 años en Canadá y fue como eso también un extra empujo a través de tanto cambio y no quiero decir que como empoderó a mi mamá, eso es algo que ella ya tenía, pero la puso en una situación diferente en el que ella tuvo que, como dice, lidiar por sí misma y por nosotros y dejar muchos de los miedos que uno trae, miedos ujú. de usar un nuevo idioma, miedos de no usarlo de manera correcta, de tener acento, de no saber qué decir.
Sí, me Tú acuerdo de has- todo eso. sí, tú has tocado un tema muy interesante y una situación por la que muchos, no sabría decir si la gran mayoría, pero muchos hemos pasado por ahí y el matrimonio se termina. Hay mucho en el camino del migrante, hay muchos divorcios y como lo dijiste tú ahora, además de todo el cambio de país em, y todo lo que implica reacomodarse en una nueva ciudad, en un nuevo país, con un nuevo idioma, vienen más adelante cambios en la familia, como lo son la separación o el divorcio. Y yo siento que para muchos eso es casi como un wake up call, o sea, como que es ese momento, ese punto de inflexión donde uno de los dos o los dos dice, "Uf, esto es otra cosa, o sea, aquí de verdad tocó coger al toro por los cachos y seguir adelante, seguir el camino". Em, bueno, entonces quiero devolverme, hacerte una pregunta que te he debido hacer antes y es el idioma de ustedes, de los hijos. ¿Ustedes tenían algo de inglés de Colombia, de lo que se aprende en los colegios de Colombia o llegaron cero, cero, cero? A ver, diría que casi que cero. Por Ajá. decir, tenemos como el 5%. Nosotros fuimos a un colegio francés, entonces eso nos ayudó. Canadá siendo país bilingüe, poder hablar el francés. Los primeros amigos del colegio, yo hablaba francés con ellos o español, pero el inglés en sí, creo que en anticipación para la mudanza, la salida de Colombia, mis papás nos pusieron en clases de inglés. Aparte de las clases que estamos empezando en el colegio francés, porque sí, se estudia inglés también, pero yo apenas llegué a la edad, a los 10 años es que uno empieza las clases, entonces no, de verdad no tenía, sabía cómo decir, my name is, the ball is red, pero aparte de eso, no me acuerdo nada más. La ventaja es que uno como niño de verdad sí, el idioma a los niños los escriben como una esponja y yo creo que sí Mm. es verdad, uno como que va cogiendo y a mi hermano y a mí, después de menos de un año, entramos ya el sistema, el currículo normal, o pues sin extra clases de inglés al lado, porque en Canadá nos teníamos el programa de inglés como idioma secundario, Foreign Language, y fue un apoyo extra que tuvimos, pero después de ese primer año ya, a lo normal. Am, sí, entonces teníamos la edad y la capacidad de aprenderlo rápido, pero al principio no lo hablábamos ¿Y casi para cómo nada. recuerdas tú, o si alguna vez hiciste el análisis, inclusive ya más grande en retrospectiva, cuán diferente es el modelo? Si bien hay muchas cosas muy similares, cuán diferente es el sistema educativo en Ontario. Vamos a hablar de Ontario porque pues cada Ujú. provincia regula, digamos que su propio sistema educativo, aunque son muy similares. Pero cuán diferente te parecía a ti estar sentado en un salón de clase en Toronto y lo que habías vivido en Colombia. Cómo lo percibiste? A ver, las primeras cosas que percibí fue el, la diferencia entre Canadá y Colombia en términos de tipo de educación que la gente busca. Yo creo que en Colombia, y eso es solo a través de mi experiencia y mi memoria y lo que sé, pero yo sé que en Colombia la educación privada se ve mucho, mucho más y es casi que, o sea, si alguien tiene la capacidad de mandar a los hijos a un colegio privado, es el estándar, diría yo. Sí, también está el colegio público, pero yo no tengo mucha experiencia ni sabiduría de cómo es el sistema público viendo. En cambio, aquí en Canadá, el sistema de educación pública es el estándar, no es, yo diría que la excepción, que es casi que colegios privados, no hay tantos como en Colombia. Nosotros en Colombia fuimos al liceo francés, entonces en sí, hasta ni sé cómo es el sistema de educación colombiano, porque nosotros seguimos un sistema de educación francés que lo prepara a uno para el examen de baccalaureado, o sea, para entrar el postsecundario al nivel francés. Entonces, eso es algo que he pensado mucho y y lo capté
temprano, diría, como la diferencia entre público y privado y qué quiere decir eso y que de verdad no es que uno sea mejor que el otro, pero depende del contexto, creo, y creo que aquí en Canadá el sistema público es lo que la mayor parte de la gente busca y tiene acceso. ¿Y te adaptaste rápido a eso? Te lo pregunto eh, digamos que yo veía a mis hijos esos primeros años, mis dos hijas pequeñas, ellas no se escolarizaron al principio porque eran muy chiquitas y nosotros llegamos a Saskatoon y allá los niños se escolarizan a los 6 años y el mayor tenía 11, 12 años cuando llegamos y yo veía como, yo notaba un poco, sin comentarlo, como que me parecía aburrido, ¿sabes? Como que yo veía el ritmo, y esto también lo hemos hablado en otros episodios, el ritmo de vida que se lleva en Colombia, que es, te tienes que levantar a las 5 porque el bus te recoge, el bus del colegio te recoge a las 5:30 porque empiezan clases a las 6:15 y terminan a las 3:30 y estás llegando a la casa a las 4:30 por el tráfico. Entonces, pues prácticamente se te fue todo el día. Acá los niños van, como dices tú, la mayoría o generalidad es que vayan al colegio público y el colegio público es el colegio que está en tu barrio, en tu zona. Entonces, pues el bus, si te toca bus, el bus no se va a demorar más de 10 minutos entre tu casa y el colegio. Entran a las 9 de la mañana, salen a las 3 de la tarde, o sea, como que, ay, yo decía, me parece, me está dando la impresión que como que no es tan dinámico y tan divertido y como que hay tantas cosas como pasan en los colegios de Colombia, ¿no? Yo creo que también en Colombia pasa así porque, como tú lo dijiste, pues la educación privada, de alguna manera, pues hay competencia al final, pues es un Ujú. negocio que hacemos y el colegio que más proporcione más cosas, pues sin tener en cuenta que están reventando a los niños gracias al mismo tiempo, pero pareciera que como que el colegio que proporcione más cosas está como mejor valorado, ¿verdad? Y como que se vende más. Entonces también llenan a los muchachitos de mucha cosa y acá pues como todo es tan lo mismo para todos, yo sí vi eso, yo sí noté, Camilo, que los pelados como que se aburrían. ¿Tú sentiste eso en algún momento? Creo que sí, y sí en manera de que algo que noté al principio, esto fue solo el primer año, porque después uno ya se mete en el sistema del todo, pero yo sentía que yo venía con una educación un tris más avanzada que al nivel al que Mm. llegué aquí, ah, siendo que en Colombia yo estaba en cuarto grado de primaria y aquí entré al quinto grado de primaria, pero yo me acuerdo que materias como matemática, francés, yo estaba más avanzado solo de pronto ese primer año. Y yo me acuerdo sentado en clase de matemáticas y matemáticas no es mi materia, no la perseguí, no la seguí como, sí, como materia de educación, pero yo me acuerdo sentado en esa clase como pensando como esto tan simple, esto yo ya lo hice. Entonces, sí tengo esa memoria, yo creo que al nivel de lo que se ve aquí, que no me acuerdo mucho cómo era en Colombia en términos de actividades extracurriculares, todas las materias que uno tiene que tomar como niño, pero yo sé que aquí de alguna manera se simplificó el tipo de materias, o sea, en vez de historia francesa, historia colombiana, uno empieza con historia general y no se empieza hasta quinto o sexto de primaria. Entonces, como que hay menos materias de manera más general al principio. Algo que sí me acuerdo de esos primeros años en Canadá fueron las diferentes actividades extracurriculares que se dan y hay, y no siempre son a través del colegio o de la escuela, pero en los centros comunitarios, allá nosotros, en Colombia, nosotros hacíamos natación. Y aquí sí, seguimos como con clases de natación de manera de pronto menos formal, porque eran programas de cada 3 meses, entonces uno hacía su curso y después hacía otro. Entonces, creo que mis papás de verdad buscaron en qué meternos para mantenernos ocupados, porque esos primeros años, y más que todo en el invierno también, como yo me acuerdo estando en el colegio y el recreo, al primer colegio que fuimos, a nosotros nos cambiaron de colegio después de una semana, en parte porque no adaptamos muy bien
la cultura de este colegio, pero en esa primera semana este colegio no nos dejaba salir al recreo afuera porque estaba muy frío, pero pues es Canadá y sí está frío y hay nieve y parte de la nieve es hielo. Entonces nos cambiaron en parte por eso y también porque el segundo colegio tenía un programa de francés más fuerte, Ujú. para seguir con esa educación del segundo idioma. Am, pero fue algo que sí, en Colombia tener la oportunidad, uno sale al recreo y pues sale a correr y sale a jugar con arcilla. O Te sea, el cuento que terreno eso es no, mucho más grande. te cuento que eso no ha cambiado. No, no lo espero. No, mis hijas que todavía están en elementary, pues los días que hace lluvia o que Mm, está muy baja la temperatura, no solamente no salen afuera, pues al recreo, afuera ujú, del parque del colegio, digámoslo así, sino que además no salen del salón de clase. ujú. Entonces, imagínate 30 muchachitos metidos entre un salón de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pues sí, Sí. eso no ha cambiado para nada. En la A zona donde vivimos nosotros, nosotros así sigue siendo. sí, a nosotros nos llevaban a la cafetería y allá era el recreo. Ok, bueno, por lo menos cambiaban de espacio, Sí, ¿verdad? sí. Sí, bueno, ahí sí se sienten muchas diferencias en el sistema educativo, en la escuela, digamos, primaria y secundaria. ¿Cómo fue para ti esa transición de terminar la escuela, el high school y, bueno, la universidad, el college, qué voy a estudiar, qué voy a hacer? ¿Cómo recuerdas que fue eso ya un Camilo más adolescente, un poquito más en sus primeros años de adultez? Porque aquí los chicos se gradúan de la escuela como de 17 o 18 años, ¿verdad? Sí, en sí yo tenía 18 cuando acabé high school, secundaria, y creo que en esa época ya está en el sistema 100% por decir, pero de algunas maneras también tenía las expectativas y planes que tenían más conexión a mi educación en Colombia. Digamos, cuando yo estaba buscando universidad, yo consideré universidades aquí en Canadá y también en Francia, porque yo desde muy pequeño yo tenía en la mente que ese iba a ser como el trayecto de educación. Am, Al fin y al cabo, no lo seguí, y fui a universidad aquí en Canadá, pero también en esa época lo que me acuerdo tanto es más la anticipación y emoción de lo que se puede dar, porque aquí no sé de verdad cómo es en Colombia, creo que mucha gente viaja para la universidad, pero gente también se queda en su hogar. En mi mente yo sabía que no iba a vivir más en Toronto y me iba a mudar a empezar como la vida ya de adulto independiente, aunque bueno, he regresado a casa después de eso varias veces, pero uno no lo piensa a los 18. Entonces era más, sí, esa emoción de lo que se puede dar y la anticipación de cómo va a ser esa experiencia ya como uno semi-independiente, niño grande en la universidad. Eso es un punto bien interesante porque, em, como lo decías, pues en Colombia el modelo es muy, uno estudia, vive con sus papás y sale de la universidad, consigue trabajo y sigue viviendo con sus papás. Digamos que hasta que uno realmente no termina la universidad y no encuentra Ujú. un trabajo estable, pues no sale el nido. Acá los chicos salen del nido muy pronto. El sistema está diseñado para que así sea. ¿Cómo crees que cómo viste ya vivías era con tu mamá solamente, ¿verdad? Cuando Sí, te graduaste del colegio y te fuiste a la universidad. ¿Cómo viste tú que ella vivió eso? O sea, ¿cómo la viste? Como se me va mi niño de la casa tan chiquito. ¿Fue fácil para ella? ¿Cómo fue eso? yo, a ver, no sé si fue, creo que no fue fácil, pero sé que lo manejó de manera en la que no me hizo a mí la experiencia más difícil, por decir, o más triste de lo que es. Entonces, una memoria que yo sí tengo y que en sí mi mamá hoy y yo en día la pensamos y la hablamos es a la época en la que yo me fui para la universidad, salió la tercera película de Toy Story. Ujú. Y esa es la película en la que Andy se va de la casa y se va a la universidad. Y yo fui a ver esa película al cine con mi mamá. Y yo sé que a los dos, mi mamá y yo somos seres muy paralelos, por decir, y a los dos nos tocó, fue una experiencia muy emocional. Ah, y entonces en algunos aspectos yo sé que para ella fue difícil, pero a la vez mis papás siempre, a ambos, a mi hermano y a mí, nos han apoyado a perseguir lo que nos interesa y lo que nos apasiona.
y no sé si para su beneficio o no, yo salí bien ambicioso e interesado en lo que el mundo, en aprender lo que el mundo Ofrece. ofrece. Entonces, mi primer año de universidad, yo no solo me fui de la casa, pero también salí del país. Yo me fui a vivir a Inglaterra por un año. Entonces, yo creo que mis papás ya habían visto cómo habían índices de cómo iba a ser yo y las oportunidades que iba a perseguir, pero creo que fue un momento también en el que tuvieron que dejar ir y apoyar, sabiendo que y para mí ese apoyo lo he notado y es lo que también me hace sentir, me da como el interés y la capacidad de buscar otras oportunidades, sabiendo que siempre va a tener un grupo de familia, un hogar. En personas. Entonces, sí, creo que la dificultad y la tristeza estuvo ahí, pero lo que yo me acuerdo más que todo es el apoyo y el apoyo en un tiempo en el que yo también como adolescente había mucha ansiedad, mucha emoción, pero mucha ansiedad y mucho miedo. Claro, por supuesto. Bueno, eso que acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta que te quiero hacer, Camilo, y es, uno cuando migra por decisión, no porque le toca, fue mi caso, yo migré porque decidí que quería Mm. migrar, uno piensa, bueno, ¿cuáles son las ventajas, no? Y siempre uno dice, ay, no, sobre todo para los hijos, digamos, porque pues ellos hasta ahora están arrancando la vida y serán ellos quienes reciban mayor número de ventajas. Esa experiencia que nos acabas de compartir de, bueno, me fui el primer año a estudiar a Inglaterra, el primer año de universidad, he sacado y exprimido pues todas las oportunidades que me da el país al máximo. ¿Tú crees, si tú te sentaras a hacer una reflexión y tú te pintas el Camilo que hubiera crecido y ido a la universidad en Colombia, ¿tú crees que hubiera sido así de, no digo que fue fácil, pero hubiera fluido, digámoslo, de esa manera o hubiera sido un poco más luchadito? Yo creo que es algo que de verdad sí he pensado y a través de como esa reflexión yo siento, no puedo decir que sé, pero siento que hubiera sido más luchadito, que hubiera sido más, sí, más bumpy, por decir, un poco de inglés, pero am, sabiendo en aspectos sociales en cómo es la vida en Colombia, como yo comprendo que es la vida en Colombia, porque yo tampoco puedo decir que yo sé cómo es la vida en Colombia, yo sé cómo es hasta los 10 años y después yo he regresado como ya para visitar, pero teniendo una idea de cómo se vive y cómo es las relaciones sociales en Colombia, yo creo que yo hubiese crecido a ser alguien bastante diferente. Y también no es que las oportunidades no se hubieran dado, pero serían muy diferentes. Yo he tenido la oportunidad, como mencioné, de ir a estudiar en Inglaterra el primer año, estudié en Escocia el tercer año en mi universidad, hice mi maestría en Hungría, he enseñado inglés en Corea del Sur y no hago la lista solo para como brag. Alardear. Ajá. Exacto, pero es porque de verdad yo creo que he sido alguien que ha tomado cualquier oportunidad que se me viene y esa capacidad de reconocer oportunidades y también buscarlas, yo la crédito a la experiencia de ser migrante, a salir de Colombia de una edad tan joven, porque para mí una de las enseñanzas que tomé de eso, si puedo como sacar enseñanzas de salir de Colombia a los 10 años, es que como uno piensa que es el mundo y la vida, no quiere decir que así va a ser. A los 10 años yo me tuve esa confrontación y enfrentarme con un cambio completo de vida, de familia, de amistades, de educación, en una edad en la que uno no piensa, uno de niño no piensa que, ay, mañana de pronto todo va a ser diferente, o de pronto en 2 años voy a estar aquí, yo no, o bueno, como yo fui como niño, eso no era cómo funcionaba mi cerebro. Am, entonces, de manera muy directa, se tuvo que confrontar y a través de eso creo que saca una apreciación por lo flexible que la vida es y puede ser. Y si uno tiene esa flexibilidad, las oportunidades que se abren también. Am, en cambio, yo pienso en Colombia, en cómo hubiera sido mi vida. Yo creo que yo sería alguien al nivel de conciencia social y cívica, sería diferente. Si algo, creo que hubiera,
hay el chance y creo que sería el caso que al fin y al cabo yo también hubiera salido de Colombia siendo para la universidad en otro país o siendo para oportunidades laborales. Yo veo amistades que todavía tengo o que son amistades de familia a través de mis papás y también los hijos de ellos en donde están ahora. Y el hecho de que mucha, mucha gente joven en Colombia sigue casi que el mismo trayectorio de salir del país de pronto para regresar después, pero siempre hay esa búsqueda y oportunidad de salir a ver qué se da fuera. Ujú, No es ujú. decir que todos, pero eso es algo que yo he notado a través de como mis experiencias y conexiones. Yo sé que en las últimas dos respuestas o en tus últimos dos comentarios nos has mencionado bastantes ventajas de estar en este país, pero te quiero hacer la pregunta adicional Ujú. de las que ya no nombraste. ¿Cuál tú consideras que es otra gran ventaja de haber crecido acá y haber tenido la oportunidad de formarte en este país? Sí, a ver, en términos de gran ventaja, yo sé que para mí, a nivel algo más personal, es yo soy gay y teniendo como es un contexto y un ambiente que no es perfecto, pero es más abierto de lo que yo comprendo en las morales y normas sociales en Colombia, fue una súper ventaja, no solo para mí, pero para mi familia en sí. Y poder hoy en día tener una vida en la que yo me siento bien, me siento cómodo y no me siento como juzgado ni en peligro, es algo que no puedo, ni soy capaz de pensar cómo sería la alternativa. Ujú. Y puede ser que la alternativa no sea mala, pero es algo que yo aprecio tanto de, de donde vivo y donde me he podido en parte formar siendo Canadá, siendo esa sociedad que sí es algo que resalto como una extra ventaja apreciada, por decir. Bueno, yo Sí, diría que es una gran ventaja. Es sí. tu ser que se puede expresar de manera y puede ser como realmente eres, Mm. ¿verdad? Ya casi vamos terminando, Camilo, pero yo quiero que nos cuentes a qué te dedicas hoy en día. Cuéntanos un poquito del Camilo ya adulto, grande, ya se graduó de la universidad. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Sí, bueno, hoy en día trabajo en una consultoría de planificación, desarrollo y comunicaciones en turismo. No puedo decir que es el sitio en el que si me preguntaras al Camilo de 10 años o en sí cuando empecé la universidad donde iba a no terminar porque apenas en muchas maneras estoy empezando mi carrera, pero donde iba a estar en el turismo, pero a la vez es algo que tiene tanto sentido para mí conectando diferentes partes de mi vida y mi experiencia, como trabajar en un aspecto en el que es gente moviéndose, sí, para aspectos, por razones muy diferentes a migración, porque uno no puede decir que las razones de turismo son las mismas que para alguien, para un migrante, para nada, pero hay elementos más básicos que conectan ese aspecto de salir de un hogar, de un sitio a conocer y descubrir un otro, hay veces para hacerlo su nuevo hogar. Es algo que para mí es muy importante y me sigue interesando mucho. Entonces, a nivel laboral, veo la razón por la que he llegado a donde estoy ahora. También ha sido a través de un interés en cultura y aprendizaje sobre y a través de culturas. Yo estudié historia del arte para mi pregrado, con idiomas como el enfoque fue historia del arte y estudié idiomas de minor. Después estudié patrimonio cultural, gerencia y políticas de patrimonio cultural y siempre ha sido este interés de no solo conectarme con otros a través del nivel de la cultura, pero también conectarme con mí mismo a través de la cultura. Y eso es algo que creo que de pronto hablaremos un poco más en las próximas preguntas cuando se va acabando, pero es como esa conexión cultural que uno tiene, pero también renegocia a través de la vida. Es algo que me ha interesado mucho y que se ve en el contexto del turismo. El turismo debería ser, en mi opinión, una experiencia para abrirse y aprender sobre otras culturas y sobre otros a través de sus culturas y reconocer que al fin y al cabo
así uno sea tan diferente, hable diferentes idiomas, tenga diferentes expectativas de la vida, diferentes normas de familia, hay aspectos culturales que nos nos unen como seres humanos. Y eso me parece que es algo que el turismo provee, que se puede dar y explorar a través del turismo. No sé si nos quieras compartir algo de eso que nos estabas contando, pero enfocado un poquito a lo que han hecho o con los proyectos que han trabajado con países de América Latina. Y en la compañía en la que trabajo ahorita, que es Beneken, no hemos todavía tenido proyectos, pero sí he tenido conexiones y es algo que siempre me da tanta felicidad y trae como tanta emoción poder comunicarme con alguien, explorar algo en español en un contexto de América Latina. No se habla oportunidad hasta ahora, pero el futuro, no que, uno no sabe lo que viene. Lo que sí puedo decir es que en términos de si pienso en mi carrera, incluyendo las experiencias académicas, he tenido esa oportunidad de no solo reconectarme con Colombia y con la diversidad que es lo colombiano, pero también aprender de manera directa en el territorio. Para la tesis de mi maestría, salí enfocándome en relaciones casi que interculturales, intergubernamentales entre el gobierno y los institutos del gobierno colombiano a nivel de patrimonio y el pueblo Nasa, que es un pueblo indígena en Colombia, y tuve la oportunidad de pasar 3 meses en Colombia haciendo como la investigación allá, personal, o presencial, y fue una experiencia de una Colombia que yo nunca había visto, porque para mí yo no noto ese momento como cuando llegué a Colombia siendo niño y adulto joven, pero me pude formar en algunas maneras como adulto en Colombia. Yo siempre había regresado a Colombia con mis papás, visitando familia, siempre fue casi como el cargo de niño y uno se va volviendo niño grande, niño más grande, pero fue la primera vez que estuve allá solo, independiente, fue en Popayán, en una ciudad que yo no conocía. Entonces, he tenido esas oportunidades y también las he buscado y las sigo buscando de poder estar en un contexto colombiano, latinoamericano y apreciar lo que las culturas y el idioma trae, ojalá para poder explorarlo también como profesional en los años que se vienen. Ok, ok, genial, Camilo. Bueno, yo creo que ya para cerrar, me gustaría que nos compartieras un mensaje que tú pudieras darle a las personas que o están pensando en migrar a Canadá con niños en edad escolar, digámoslo así, o están recién llegados y están con este nerviosismo de mis hijos si se van a adaptar, ¿qué va a pasar? Que ya tu historia nos dejó un gran mensaje, pero para cerrar, ¿qué consejo les podrías dar? ¿Qué mensaje les darías a estos padres o a estas familias? O, ¿por qué no, a los chicos si nos están escuchando y tienen miedo o tienen ansiedades? ¿Qué va a pasar en Canadá? Sí, es una gran pregunta, Catalina, pero la he pensado. Y creo que para mí algo que sí es un mensaje que puedo dejar o compartir es no tomar la experiencia de migración sin reflexión. Y sin reflexión en familia o con hijos o con sea la persona que uno está viajando. Pues, particularmente me parece que es importante con niños para no tomarla sin regresar a momentos específicos y buscar procesar lo que ha pasado en compañía y como experiencia compartida. Porque yo sé que eso es algo que mi familia ha sido muy importante y nos ha ayudado a apreciar y sobrepasar cosas que se vienen con tan gran cambio. Entonces yo creo que acercarse a una experiencia de migración como diálogo o como un diálogo que uno va entrando con sus hijos, y en sí mismo, con sí mismo, y para los niños también, para ellos mismos. Yo creo que yo, sin saberlo, hay muchos aspectos que se renegociaron a través de esos primeros años. Ujú. Entonces, como tener la capacidad y el espacio de compartir eso con los niños y explorar lo que los niños están viviendo de manera de como
reflexiva me parece muy importante. Con eso, lo que añado en parte del mensaje es también no perder la conexión al idioma y la cultura. Yo a través de experiencia y gente que he conocido he visto que uno como niño, sí, la experiencia puede ser difícil, pero los niños se adaptan, me parece a mí que más rápido. Por Parte de supuesto. parte de esa adaptación es adoptar, casi adoptar un nuevo idioma, adoptar aspectos de una nueva cultura y eso es muy bonito y es importante, me parece que es muy importante para la experiencia de migración, pero igualmente importante es mantener vínculos con el pasado y no solo con el pasado en algo que ya nos pasó, pero con quien uno fue y sigue siendo. Y eso se hace a través de cultura compartida en familia, idioma también. Algo que yo agradezco mucho es que, y no sé cómo se dio, pero en mi familia siempre hablamos el español. Ujú. No fue algo que se forzó en sí. Cuando mi hermano y yo a veces hablábamos inglés entre los dos, se sentía raro. Entonces yo diría como apoyar y explorar y celebrar su cultura y su idioma es muy importante. Sí, no olvidar la raíz, ¿verdad? Eso es bien importante. Y tocas un tema que nos da para otro episodio completo, em, y que me parece, me gusta mucho de ti, es que tú no tienes acento al hablar en español. Hay muchos niños que llegan de la edad en que tú llegaste y a la vuelta de 5 años, su español es con bastante acento. eh, Casi que olvidan los que aprendieron a leer en sus países español, igual pierden la lectura y la escritura y, y al final eso, yo soy una convencida de que el entorno apoyando a que los niños no pierdan el idioma materno, oral, escrito y leído, es mantener esa puerta abierta de oportunidades, porque al final, pues entonces sabes muy bien inglés, sabes muy bien francés, porque estudiaste en colegio francés, pero además tienes el español. Sí, y en sí me ha dado la oportunidad y la ocasión de reconectarme y casi que me inventaré palabra, pero reposicionarme, si es palabra en español, en un contexto colombiano. Y es gracioso, porque cuando yo siento que cuando estoy fuera de Colombia es muy evidente que soy colombiano, ¿no? Aparte de mi nombre, Camilo, que creo que fue el nombre más popular de los 2000 y los 1990, o uno de ellos, pero también por el acento, y creo que es algo que yo, a través de la identidad, las identidades culturales que hay en Colombia, yo me he pegado mucho al lado la mayor parte de mi familia, sí que no es toda, creo que son paisa. Entonces es algo que me ha pegado mucho, creo que es el acento que tengo. Lo que me parece gracioso es que regresando ya a Colombia y estando en ese contexto sin filtro, por decir, sin filtro de distancia, sin filtro de migración, uno ya se va sintiendo como que cabe, pero hay cosas raritas. Entonces, un comentario que me hicieron cuando estuve en Colombia para la investigación de mi maestría es que sueno como paisa perdido. O sea, que está ese aspecto de paisa y se sabe y como a través de eso lo colombiano, pero que a la vez hay algo, hay algunas pronunciaciones, intonaciones, palabras que uso que no se ven, Que no que no, cuadran. que no cuadran, exacto. Pero Ah, te ven, porque además físicamente eres muy paisa, tienes mucho el fenotipo paisa, definitivamente sí que lo tienes. Bueno, Camilo, yo quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Ya el tiempo lastimosamente se nos agota, pero esta es una casa que queda con las puertas abiertas para ti, para que vuelvas cuando quieras volver y podamos hablar de otros temas. Y a todos los que nos están escuchando, quieren contactarse conmigo, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico tierramovidapodcast@gmail. Muchas gracias, Camilo, y que tengas un bonito día. gracias, Catalina. Gracias a todas y todos.